Y dice así la palabra desde el 15. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y en el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Esto, pues, determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Hasta el 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. El amor, ¿verdad? Si no hay amor, nada sirve. Pablo responde a la acusación específica de que no es digno de confianza. Los falsos apóstoles afirman que Pablo no decía siempre la verdad, que era infiel, variable y vacilante. Respaldaban ese argumento inventado por la evidencia más trivial y endeble, un cambio en los planes de viaje del apóstol. Pablo, en lugar de explicar por qué cambió los planes, aborda el tema con más profundo sobre su integridad y veracidad. A medida que se desarrolla este texto, va revelando 7 actitudes que son puntos de referencia de un carácter espiritual: lealtad, sinceridad, confiabilidad, autenticidad, sensibilidad, pureza y amor. Por esta confianza expresada en el versículo 14, que los corintios debían ser tan leales a Pablo como él con ellos, quiso ir primero a ellos. A pesar de la rebelión de la iglesia de Corintio en contra del apóstol, él creía que la mayoría aún le era fieles. Pablo no era variable, sus circunstancias cambiaron, pero no la actitud de su corazón. Aquí Pablo afirma que es leal a su rebaño. Siempre haría lo que pudiera para el bienestar espiritual de ellos, algo de lo cual los corintios tenían una amplia evidencia. Los acusadores de Pablo, no contentos con acusar su lealtad, también cuestionaron su sinceridad. Probablemente Pablo estaba citando a alguno de sus acusadores cuando negó que fuera culpable de ligereza en lo que dijo o lo que pensaba hacer. Al apóstol le parecía increíble que alguien tomara un cambio en los planes de viaje como evidencia de un carácter mentiroso. Efectivamente, Pablo no despreció a los corintios por hacer un cambio de planes. Las 2 visitas se convirtieron en una única y larga visita. Pablo no hizo planes de manera puramente humana. No buscaba agradarse a sí mismo o tomar decisiones que se ajustaran a sus intereses egoístas. No tenía un discurso con doble intención. Sus palabras no eran sí y no al mismo tiempo. Los corintios tenían muchas razones para afirmar que Pablo era sincero después de observar de cerca su vida durante sus más de 18 meses en la ciudad. A lo largo de la historia de la Iglesia, los herejes siempre han atacado la naturaleza de Cristo.
y los falsos apóstoles de Corintio no parecen ser la excepción en su esfuerzo por despreciarlo. Habiendo calumniado a Pablo por cambiar sus planes de viaje, también alegaron que su enseñanza sobre el Señor Jesús no eran dignas de confianza. Pablo, en respuesta al ataque a su Señor, enfatizó la naturaleza de Cristo como el Dios hombre, usando el grandioso y profundo título el Hijo de Dios Jesucristo. Pablo resume la gloria de Cristo recordando a los corintios que todas las promesas de Dios son en el sí. Todas las promesas divinas de salvación, de bendición, paz, gozo, bondad, comunión, perdón, fortaleza, esperanza de vida eterna, son sí. Lo cual quiere decir que todas se hacen realidad en Cristo. Todas se hicieron posibles por Él y por su obra. Tan importantes como pudieran ser las afirmaciones de Pablo sobre su lealtad, sinceridad, confiabilidad o cualquier otra característica personal, la afirmación definitiva de integridad y autenticidad de Pablo en cuanto a mensajero de Dios y apóstol de Cristo no tenía su base en estas cosas, sino en lo que Dios había hecho en su vida. Pablo describió 4 obras gloriosas que Dios había hecho en su vida con los verbos confiar, ungió, sellado y dado. Primero, Dios confirma a los creyentes en Cristo en la salvación. Esta es la obra de gracia salvadora que pone a los cristianos en unión con Él y en unión con los otros, con unos con otros. Segundo, Dios ungió a los creyentes. Ungir a alguien es comisionarlo para un servicio. Tercero, Dios ha sellado a los creyentes. Cuarto, Dios les ha dado a los creyentes. Cuarto, Dios les ha dado a los creyentes las arras del Espíritu en sus corazones. Que el Espíritu habite en ellos no solamente es la unción y el sello, sino el pago inicial a la garantía de la herencia eterna de los creyentes, el primer pago de la gloria futura. Solo después de que Pablo defendiere su integridad, afirmando su lealtad, sinceridad, confiabilidad y autenticidad, pasa a explicar por qué cambió finalmente sus planes de viaje. Y hace un prefacio a su explicación con un juramento solemne. Yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. El apóstol apeló a Dios para que verificara la verdad de lo que estaba a punto de escribir y para que lo juzgara si estaba mintiendo. Pablo, siempre sensible a evitar la provocación de un conflicto innecesario, agregó este descargo de responsabilidad positivo. No que nos enseñaremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. Pablo nunca abusó de su autoridad apostólica para obtener prestigio, poder o para promover sus intenciones egoístas. Su meta, aún a la hora de disciplinar a todos los corintios rebeldes, era el gozo que les produciría la santidad. Pablo confiaba en que, por la fe de ellos, su salvación, estuvieran firmes. No afirmó tener autoridad sobre la fe de ellos, un asunto privado entre Dios y ellos. La fe salvadora es un asunto personal entre el Señor y el creyente. Solamente el Señor tiene la autoridad en esta relación. La salvación es un asunto individual que no se obtiene a través de una organización eclesiástica jerárquica. La seguridad y paciencia de Pablo con los corintios no quería decir que no estuviera dispuesto a disciplinarlos si no se arrepentían. Su celo por la pureza de la Iglesia hizo que estuviera dispuesto a entristecerlos si era necesario. Y si lo hacía, lo único que lo alegraría sería el arrepentimiento de ellos a quienes contristó. Su preocupación por la pureza en la iglesia de Corintio lo llevó a escribirle las cartas. Por supuesto, Pablo esperaba que se arrepintieran, para que cuando él fuera a Corintio no tuviera tristeza de parte de ellos de quienes se habían
de gozar. Que Pablo confrontara el pecado de los corintios requería gran amor, no sentimentalismo. Escribir Primera de Corintios y especialmente la carta severa le provocó mucha tribulación y angustia del corazón y muchas lágrimas. Nada es más doloroso para un apóstol que confrontar el pecado en su amado congregación. Pero el objetivo de Pablo no era entristecerlos, sino que los corintios supieran cuán grande era el amor que les tenía. No le agradaba la tristeza de ellos, pero deseaba que ellos los llevara al arrepentimiento y al gozo. Los maestros mentirosos estaban completamente equivocados en cuanto a Pablo. El apóstol no era un engañador poco digno de confianza y era condenable hacer de un asunto trivial algo con lo cual desacreditar su ministerio. En cuanto Pablo examinó su corazón con sinceridad delante de Dios, encontró lealtad, sinceridad, confiabilidad, autenticidad, sensibilidad, pureza y amor. Características que marcan a todos los pastores piadosos. Amén. Bueno, hasta ahí el resumen. Y lo que yo pueda agregar ahora, pues simplemente tiene que ver con mi corazón, ¿verdad? Y con lo que yo pueda experimentar con referente a lo que la palabra está haciendo en mi vida, y ojalá también lo haga en la tuya y puedas dar testimonio. Hola, Amparo. El hecho a veces, sí, nosotros disponemos, ¿verdad? Pero realmente el único o sea, nosotros proponemos, pero Dios dispone. Y a veces en nuestro corazón, en nuestra naturaleza, ¿verdad?, sentimental, pues nos proponemos muchas cosas. Es bueno, ¿verdad? Oye, me gustaría poder visitar a esta persona y poderle hablar del Evangelio. Oye, mira, voy a visitarte. Hay un propósito en mi corazón de acercarme a Él para... Es bueno, ¿verdad? Pero es de Dios. Y no estoy diciendo que porque haya el propósito, ¿verdad?, y no sea de Dios y al final luego Dios te lo impida, está obrando en que tú no eres, ¿verdad?, una persona confiable. Esto es lo que le estaba pasando. Realmente no era un problema de Pablo y no es un problema nuestro. Claramente, constantemente estamos tomando decisiones cuando realmente no tenemos que tomar nosotros las decisiones, tenían que ser tomadas por Dios. Pero eso es complicado, ¿verdad?, para todos los que estamos aprendiendo a estar en Cristo y a entregar la carne al Señor. Y eso nos hace muchas veces tener que constantemente que arrepentirnos de nuestras acciones y de nuestras cosas cuando el Espíritu nos contrista y nos dice, que eso no te lo mando yo, que estás metiendo la pata, ¿ok? Entonces, bueno, aquí lo que Pablo está diciendo es que no, yo tengo tranquilidad. Mira, en mí a lo mejor yo quiero, pero el querer no significa ir porque la disposición es la de Dios. Ahora, no tampoco podemos ver esto en la misma medida en las promesas de Dios. Pablo dice que el sí de Dios es sí. No puede haber una posibilidad del no. ¿Amén? Entonces, por eso la palabra es confiable. Y eso es algo que tú tienes que entender para que, Cheri, bendiciones, para que te pueda, ¿verdad?, afectar y te pueda modificar y pueda enseñarte. Tú si estás, a ver si esto es verdad. ¿Será esto verdad? ¿Será esto agregado? ¿Será esto mentira? ¿Será como el compañero, la persona que subió ayer, Ángel, ayer, que decía, hay cosas que sí, hay cosas que no? Entonces, si tú no sabes cuáles son, esta me parece que sí, esta me parece que no, no es confiable. Entonces, si no es confiable, pues es como si alguien te viene y te dice, oye, mira que hay esto. ¿Será verdad? ¿Será verdad lo que me está diciendo? A ver si me está engañando, a ver si... No va a afectar, ¿no? Vas a meterte en un filtro y encima ese filtro está afectado por el mundo y por Satanás, que puede influenciar en nuestros pensamientos y en nuestro razonamiento,
y va a trabajar rápidamente y te va a poner un montón de razones para que dudes. Entonces, el saber que el sí de Dios es inmutable. El sí de Él es inmutable. El sí de Él. Y aquí ha dado una lista, ¿no? Dice, Pablo resume la gloria de Cristo recordando a los corintios que todas las promesas de Dios son el sí. Todas las promesas divinas de salvación, de bendición, paz, gozo, bondad, comunión, perdón, fortaleza y esperanza de vida eterna son sí. No puede haber ninguna... a veces uno piensa, ¿no? Está metido en una circunstancia, puede ser una enfermedad, y verdad, y una enfermedad grave, puede ser en una crisis económica, puede ser que estés en un desamor, puede ser, yo qué sé, hay miles de conflictos, ¿verdad? Que en esta carne y en este mundo padecemos. Y en el principio, cuando viene, tú confiado porque estás en Dios, le oras y dices, Señor, mira lo que me está pasando. Y si eso se dilata, ¿verdad? Es decir, quiere decir que no hay una respuesta rápida, tarda, ahí está tu confianza y no puede variar. Tu confianza, si Dios está tardando, tiene su motivo. No es porque Él quiera tardar. No es porque Él ahora me va a cortar la bendición. Ahora no me va a permitir la paz. Ahora no me va a permitir la bondad. No. El enemigo sí quiere utilizar ese tiempo para que tú desfallezcas y empieces a, en vez de confiar en la palabra, empezar a confiar nuevamente en tu corazón y en esos pensamientos para dirigirte a otra. No, ¿por qué voy a estar orando? No, no tengo que orar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No, Dios no me va a contestar. Y ahí viene la desesperanza y te vas a meter en el apuro, porque te metes en el pecado, en el barro, en la desobediencia. Yo estaba explicando ayer el conflicto, ¿no? En el que, en el que estoy inmerso y uno quiere hacer las cosas bien, pero a veces no las hace bien. Y cuando uno no hace las cosas bien hacia la persona con la que convive, pues la persona con la que convive protesta. A uno le gustaría, ¿verdad?, que la protesta fuese, ay, cariño, esto estás haciéndolo mal. Pero a veces viene de otra forma distinta que no te agrada y lo único que recibes es ofensa. Y en vez de darte cuenta y estás mirando qué es lo que estoy haciendo mal y qué esto otro, te viene la ofensa y empiezan los pensamientos y empieza el corazón. Es que este sitio no, es que esto está, vete fuera, paso de texto, mira lo que está haciendo, es que no te quiere, es que no sé cuántos, es que no ve cómo te quiere. O sea, empieza a funcionar todo un sistema, ¿verdad?, de ofensa que automáticamente te pone en un estado tan malo, tan triste, tan agobiado. Algo tengo que hacer. Tengo que tomar una decisión. Y es lo que le decimos a Dios. Señor, ayúdame a tomar una decisión. Yo, Señor, quiero que me digas si esto está bien. Y te van a venir versículos. A mí venían versículos. Con dirección al propósito de mi corazón, bajo mi daño, bajo mi necedad, bajo lo que yo estoy pensando, lo que... yo soy un cristiano, estoy ahí predicando la palabra, yo estoy en el bien. Ella es la confundida. Yo no digo que ella no esté confundida, pero a mí eso no me beneficia para nada, porque es lo que la carne, yo dije, Señor, algo está pasando porque yo estoy muy incómodo. Y yo sé que tú esto lo estás permitiendo para bien. Pero va y el corazón te dice, sí, para bien, porque si te vas y abandonas y te vas y no, vete a Sudamérica, que allí te van a recibir muy bien. ¡Wow! ¡Ay, vea! Y ahí la cabeza empieza, sí, Dios está haciendo esto para esto. El corazón es así. El corazón es así. Te va a llevar a que estoy sufriendo. Las oraciones haciendo va a ser, Señor, mira lo pobrecito que soy. Ay, cómo soy. Hoy no me hablan, no me dicen. Hoy me han dejado de hablar.
¿Cómo es posible? ¿Cómo son tan poco cristianos? Eso es porque no creen en ti, no son obedientes. ¿Ves? El problema viene porque el corazón nos quiere dirigir a algo distinto y Dios está permitiéndolo para que te des cuenta de cómo es tu corazón. Pero somos tan necios, tan torpes, que a veces dura mucho tiempo. Por eso Dios se retarda. Dice, este no se da cuenta. No se da cuenta y sigue sufriendo. ¿Cuándo vas a abrir la puerta? ¿Cuándo me vas a quitar del medio esta persona? ¿Cuándo vas a hacerla cambiar? ¿Cuándo? Y digo, no se da cuenta. Sigue sufriendo porque no se da cuenta. La palabra es muy buena, ¿sabéis? Y muy importante porque la palabra es la respuesta a todas tus preguntas. A veces uno no se da cuenta de que esa respuesta está ahí para el momento, ¿verdad? Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? Algo que he aprendido es que no pienses que Dios te va a hablar a ti solo. Dios confirma su palabra. ¿Y cómo la confirma? Pues por la iglesia. Y cuando estoy hablando de la iglesia, no me estoy refiriendo que sí, puede ser, si estás en una iglesia local, ¿verdad? En la cual tienes confianza y tienes personas. A veces uno está en una iglesia local para evangelizar y para mostrar la verdadera, y más como están hoy en día las iglesias, se requieren personas esforzadas, sí, para aguantar mucha ofensa para llevar el verdadero evangelio. Pero bueno, otras veces no. Entonces digo, cuando hablo de iglesia estoy hablando del cuerpo, de esas personas que el único interés que tienen es servir a Cristo. El interés que tenía Pablo por Corintios. ¿Verdad? Claro, ¿qué interés tenían los que estaban acusando a Pablo? ¿Veis? Eso no era amor. Si había un interés de ¿qué? De dominio, de económico, religioso, moral. Había un interés, ¿verdad? Satanás pone intereses a las personas. Y trabajan para Satanás en sus intereses y muchas veces no saben que no ganan nada porque muchas veces son intereses propios por querer llevar lo que creo en mi corazón. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Están confundiendo. Por aquí han venido personas y que nos han puesto a verdes. Decir, ¿pero cómo decís eso? La salvación se pierde. No podéis decir eso porque estáis engañando y estáis haciendo perder a las personas. Y las personas están pecando por vuestra culpa. Y sí, es un propósito que sale del corazón y lo digo sin tener, yo no gano nada. Es que ganas tu razonamiento, ¿no? El que tiene la razón. Pero eso hay que confirmarlo con la palabra y luego no lo hacen porque su teología es muy vana, porque realmente no está basada en la palabra, está basada en sentimientos y en estructuras, organizaciones que ya están descubiertas, ¿verdad? Los evangélicos no dicen, los católicos tienen razón, porque saben perfectamente cuál es la estructura de la religión católica y dicen, no, ya nos han enseñado. Los testigos de Jehová les tienen la idea de que, no, esto, lo otro. ¿Qué pasa? No, y bueno, y los evangélicos son los que tienen la razón. Pues a veces no, porque hay mucha variedad de evangélicos. Y no vamos a empezar a decir, no, estos sí, estos no. Porque quien tiene la razón es la palabra. Y claro, todos defienden su palabra a través de la palabra. Bueno, allá cada uno lo que quiere hacer con la palabra. Yo no voy a juzgarlos. Yo la defiendo, más que nada, pues como hacía Pablo, por amor, a ver si se dan cuenta. Porque yo estaba equivocado y alguien dedicó tiempo. Y la misericordia de Dios le usó para que yo me diera cuenta de mi necedad. ¿Cuál es tu posición? Entonces digo, Dios me habla y lo confronto con la iglesia. Está hablando no sé si está por aquí mi amigo, mi hermanito, yo creo que no está. Luis de Guatemala, no está.
Y él confirmaba. Yo no le he dicho, mira, Dios me ha dicho esto. No, yo dijo, mira, Luis, tengo este problema. Estoy en esta situación. No estoy acusando a nadie, simplemente necesito una respuesta de Dios para seguir. Y me confirmaba la respuesta de Dios. Ayer, junto a mis hijos y les digo, ¿qué habéis sentido? ¿Qué tal? Y sin yo decir nada, confirmaban la respuesta de Dios. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Hoy me ha sorprendido, Luisito. Gracias, Luis. No estás, pero te lo mandamos. Sigue el amor. Sigue el amor. Porque si sigues a tu corazón, si sigues a tus intereses, si sigues el daño, si sigues la ofensa, si sigues, no vas a ir a ningún sitio. Dios está mostrándote que la respuesta de todo, que la respuesta de vivir una vida en Cristo, que la respuesta es el amor. ¿Tú crees que los falsos profetas que estaban acusando a Pablo lo estaban haciendo en amor? Ay, es que tenían un amor. El amor. Sigue el amor. ¡Wow! Yo cuando, lo estuve diciendo ayer, pero vuelvo a repetir, yo digo, Señor, ¿qué hago? Después de que Él me había dicho que no podía hacer nada, que todo lo que hacía metía la pata, que sí había sido muy bueno, que había sido no sé qué, que había sido muy... pero que no había valido de nada, porque todo lo que yo hago es malo. No, hay cosas que hago buenas, ¿no? Todo lo que haces fuera de mí es malo. Y ha sido malo durante los años que has estado. Hasta aquí. Ah, entonces deja de hacer. Vale, no hago nada. Bueno, no hago nada, pero ¿qué hago? Digo, y entonces él me dice, y esta es la clave, ¿no? Que me estábamos hablando. Ama. Ah, te pillé. O sea, me dices que no haga nada y ahora me pides que ames, ¿no? Eso es lo que los que creen en los mandamientos ven en la Biblia. Creen que Dios está diciéndonos que hagamos, que cumplamos, amar al prójimo. Y no, mira, Dios me está mandando a amar al prójimo. Pero, necio, ¿cómo vas a amar al prójimo, si tú no puedes amar al prójimo? No puede salir de un corazón que sale amargura, que sale dolor, que sale resentimiento, salir amor. Lo que sale es mentira. Sí, tú amas al prójimo, pero para ti mismo. Por eso, cuando tú amas y no recibes nada, te mosqueas y dices, ¿a este qué voy a querer amarle? El amor que nosotros amamos con nuestro corazón es un amor interesado. No es el amor de Dios. Señor, pero ¿cómo puedo amar si no tengo que hacer nada? Digo, ya vas aprendiendo. No quiero que hagas nada. Porque el amor no es algo que tú puedas hacer. El amor es algo que hace Dios. El amor es Dios. Y tú ahora, supuestamente, si has aceptado a Cristo, si Cristo es la provisión para salir de la esclavitud del pecado y poder ir a la servidumbre de Cristo. Es la provisión para limpiar tu pecado, todo lo que te está aquí machacando de lo que tú eres, de lo que no vales, de tu debilidad. Ahora eso es, no, ya no tengo que, ya no soy yo, ya no es lo que yo he hecho, ni lo que voy a hacer, ni lo torpe que soy, ni... Ahora es Cristo. Lo que ha hecho Cristo, Él me traslada y no por mucho que haga yo raro, por mucho que hago malo, ahora yo pertenezco a Él. Claro, como a los corintios, si están mal, viene Pablo, ¿verdad? Pero en realidad no era Pablo, en realidad era Dios enviando a Pablo, porque a veces no escuchamos a Dios y Dios tiene que mandar al pastor, tiene que mandar al hermanito, tiene que pedir, espabila que estás mal. Tú eres un cristiano, no tienes por qué estar metido en ese barro, no tienes por qué estar pecando, no tienes que estar ahí apartado, ¿verdad? Si tú ya eres de Cristo, vamos. Entonces Él lo hace, eso es el trabajo de un padre enseñando a un hijo.
Oh, el Padre ama por naturaleza. No, tú no sabes amar como ama Dios. Cuando vemos, ay, el amor de un padre a un hijo, ni comparación, porque eso debe ser simplemente como por espejo lo que es el amor de Dios. Porque nos estorba todo nuestro egoísmo. Por eso vemos que hay padres que maltratan a los hijos. Bueno, el amor de padre no es ni la mínima, ni un 1%, y me estoy exagerando, de la cantidad de lo que es el amor de Dios. El amor de Dios es... Tú no lo sabes, pero tú no lo puedes alcanzar, lo único que lo puedes anhelar. ¿Qué diferencia, verdad? Cuando en Lucas, que lo vamos a ver en el taller dentro de muy poquito, ¿verdad? En Lucas dice, es un resumen del Sermón del Monte. Es curioso porque Lucas resume el Sermón del Monte en 4 o 5 versículos. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. No puedes hacer esto si tú no estás en Cristo. Tú no puedes amar a tus enemigos. No, yo no lo puedo amar, claro, pero yo quiero que tú experimentes lo que es mi amor hacia ellos. ¿No te gustaría? Mientras que estás con tu obsesión del daño que te han hecho, del importante eres tú, y que tú no te mereces ese daño, y tú no te mereces, y estás viendo lo malos que son, ¿verdad? La paja del ojo ajeno. Mientras que estás viendo eso, Dios no puede trabajar. ¿Por qué? Porque si tú en un momento dado de esfuerzo, está bien, Señor, los voy a amar, y aprietas así los puños y lo amo, y pudieras amarlo, la gloria te la llevas tú. Y entonces llegarías al TikTok y diría, hermanos, este me pegó una patada, me mató a mi hijo, pero me puse y le amé. ¿Cómo? ¿Tú? Sí, fijaros. No, eso no puede ser. Tú no puedes amar. Es Dios. Entonces, de verdad, el trato que tiene con nosotros es, ya, no te pongas tu mira en tus daños, no pongas tu mira en lo que tú quieres, no pongas tu mira en, ay, esto me parece que está, como estos judaizantes que estaban poniendo la mira en contra de Pablo en beneficio para los corintios. Mentira. Falsos. Y hay muchos falsos. Pero Efesios dice que no tenemos lucha contra esos falsos. La lucha es contra potestades. La lucha es espiritual. Y tú no puedes. Tampoco. Porque tú no eres un ángel de poder. Tú no eres un guerrero. Por eso Dios provee una armadura. Ponte esta armadura, que es la que te va a librar de este ataque. Tú no puedes. Ahora, si tú te estás centrando en tu problema, en tus enemigos, en los que te han hecho daño, vas a perder la visión y la posibilidad de centrarte en Él. Céntrate en Él. Tú dile, sí, Señor. Qué mal lo que han hecho. Sí, Señor, cuánto me ha dolido. Pero cuánto te amo. Cuánto me amas. ¿Qué propósito tienes en mí? Gracias, Señor. Yo sé qué va a pasar con todo esto. No sé qué vas a hacer con esas personas, Señor. Tú me pides que las ames, Señor, pues las voy a amar, Señor, en tu nombre. No sé cómo lo haré, pero yo me centro en ti porque es lo único que merece la pena. Porque he entendido que te pertenezco. Ya no pertenezco a este corazón. Ya no pertenezco. No, de verdad. Y sucede esto. Y yo lo digo por experiencia, porque yo puedo pasar de toda una noche sin dormir, darle vueltas y tal. Bueno, aunque duermo, pero me despierto y tal, y me levanto por la mañana y no me quiero levantar
a cuando me di cuenta y digo, Señor, gracias, Padre, gracias. Tú eres lo más importante. ¿Quién me puede quitar tu alegría? ¿Quién me puede quitar tu gozo? ¡Wow! Y me dice, ahí está, ¿ves? El enemigo quería que te centraras en lo otro. Déjame a mí. Yo, yo soy el responsable de lo que te pasa. Ah, sí, Señor. Y ahí empieza el día con Él. Y puedes desconectarte de tantos problemas. Entonces, dice, el apóstol tal tiene una base en estas cosas. A ver, voy a leer todo el párrafo porque tan importante como pudiera ser las afirmaciones de Pablo sobre su lealtad, sinceridad, confiabilidad o cualquier otra característica personal, la afirmación definitiva de integridad y autenticidad de Pablo en cuanto al mensaje de Dios y apóstol de Cristo no tenía su base en estas cosas, en las cosas humanas, ¿verdad? Sino en lo que Dios había hecho en su vida. Pablo tenía muy claro dónde estaba su base y su centro, pero es que Pablo está diciendo dónde tenemos nosotros, porque igual que Pablo, nosotros tenemos las mismas bases, ¿no? Y dice, Pablo describió 4 obras gloriosas que Dios había hecho en su vida. Y en eso es lo que él se centra. Y lo que se defiende. No es lo que yo hago, es lo que Dios hace en mí. Y eso muestra que mi obra es de Dios. No por lo que yo hago, sino por lo que Dios hace en mí. Amén. Entonces, importante estos 4 puntos para tenerlos en cuenta y para, en un momento dado de que hay que desconectar, hay que enfocarse. Ay, no te enfoques en lo que estás haciendo, en lo que tienes que hacer, en las decisiones que tienes que tomar, en las dificultades. Enfócate en Dios. Primero, Dios confirma a los creyentes en Cristo en la salvación. ¿Tienes seguridad de salvación? Esto es básico. Si tú no tienes seguridad de salvación, no quiere decir que no seas salvo. Quiere decir que el enemigo va a tener esa debilidad y te va a estar machacando y dándote fuerte y duro sobre eso. Y es muy incómodo, ¿verdad? Ay, ¿seré salvo? ¿No seré salvo? La salvación no depende de ti, quiero decirte. La salvación no tiene que ver con lo que tú haces o lo que no has hecho o lo que has hecho. La salvación solo depende de lo que hizo Cristo. Entonces, el problema es que si hay falsos maestros que te están diciendo que la salvación tiene que ver con lo que haces o lo que dejas de hacer, pues tu confianza está puesta en eso que es tan débil, está puesto en ti. Y ese es el mayor problema de la religión hoy en día. No creo en Dios, el corazón te está mintiendo, estoy ahí, voy a ser salvo por su misericordia, pero en realidad no tienes paz. ¿Por qué? Porque estás continuamente haciendo cosas que no deberías hacer y te crees que eso te castiga a Dios y viene la conciencia y viene, ¡ay, estoy sucio! Y al final, muchos no están siendo salvos. No es que tengan que tener seguridad de salvación, es que no son salvos. Porque están en obras, están en otra cosa distinta a lo que es el Evangelio. No confían, es el pecado de imperdonable. Le llamas al Espíritu Santo mentiroso. No es capaz el Espíritu Santo de traerte salvación y tener seguridad de salvación. Depende de ti, de lo que haces. Por eso, normalmente todos los falsos maestros, ¿verdad?, están todo el día machacando y diciendo que tienes que hacer, que tienes que hacer, y que tienes que hacer y que tienes que dejar de hacer. Bueno, mientras que los hagas caso, vas a tener este problema. No tienes seguridad de salvación. ¿Por qué? Porque tú no te puedes salvar por tu propia cuenta. Porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Es por lo que hizo Cristo. Ahora, si tú entiendes esto,
Bueno, no quiere decir que al entender esto ya vas a ser un santo en acción y tu carne ya no va a tener gobierno y no vas a pecar. Claro, eso es imposible. Ya lo irás entendiendo. Pero la seguridad de la salvación viene cuando tú crees la palabra. Y la palabra dice que la salvación es por lo que hizo Cristo. No agregues más. Es por lo que hizo Cristo. ¿Tú crees eso? Eres salvo. Listo. Ya lo demás, Dios va a trabajar contigo para que dejes de pecar, para que cada día seas más un instrumento y te vayas pareciendo a Cristo. Pero eso depende de Él porque tampoco depende de ti, porque es Él el quien lo va a hacer y sí, te va a traer muchas dificultades y muchas cosas que tendrá que mostrarte cómo es tu corazón y todo lo que obras y todo lo que te crees y todo lo que haces mal. Porque cada vez que haces tú cosas que no tienen que ver con Dios, aunque tengan que ver con Dios y no son de Dios, son obras muertas. Y duelen. Dice que en el tribunal de Cristo, cuando esas obras se quemen, van a sentir pérdida. Ay, esto que hice no era tuyo. No. Ay, esto que tanto me costó, no hice nada para... No. Obras muertas. Ahora dice que no te condena esas obras. ¿Por qué? Porque te salva. No te condena tus obras, te salva la obra de Cristo. Amén. Ojalá puedas entender esto hoy. Amén. Entonces, primero Dios confirma a los creyentes en Cristo en la salvación. ¿Ok? Entonces, no hagas caso a los que están en contra de la salvación por gracia. Esta es la obra de la gracia salvadora que pone a los cristianos en unión con Él y en unión con otros. Yo nací de nuevo después de 22 años de conocer el Evangelio y ser pastor, cuando entendí esto. Anteriormente no había nacido. Entonces no te preocupes si te pasa a ti eso. No sientas vergüenza. Necesitas arrepentirte de que todavía no has creído en la salvación, que todavía estabas creyendo que la podías conquistar con tus propias manos, tus propias obras. Segundo, entonces, wow, genial, ¿verdad? Cuando uno ya tiene seguridad de salvación y tienes problemas, si ya soy salvo, si ya por mucho que haga, no, esto es, ya soy salvo. Ponte, esa es la... ¡Ay, Cristo viene y me lleva! Me va a llevar, ya tengo el billete. Este billete me ha costado nada. Solo darme cuenta de que no puedo hacer absolutamente nada, que todo lo ha hecho Él. Gracias. Gracias, Dios. Segundo, Dios ungió a los creyentes. Y dice aquí que ungir a alguien es comisionarlo para el servicio. Es decir, lo que tú haces, lo haces porque el Espíritu Santo ha puesto el don en ti y no lo haces tú, lo hace el Espíritu a través de ti. Entonces, tranquilo. Él es el que te comisiona, no tiene por qué, es que me cuesta mucho, es que no sé cómo hacerlo, es que... No, eso es que lo quieres hacer con tus fuerzas. Tú tienes que dejarle a Él, porque Él lo va a hacer. ¡Solito! Cuando menos te lo esperas, está diciendo, ¿qué he hecho? ¡Ay, Dios mío! Si no le he dicho nada y se ha convertido. Porque es Él, no tú, de verdad. La obra es Él, por eso Él nos unge. Nos pone al Espíritu los dones y ya, ¿verdad? Hemos sido sellados, dice la palabra. Sellados. ¡Chum! Tú no veas, hay documentos, ¿verdad? Que si no tienen el sello no tienen ningún valor. Es el mismo documento que si tuviera el sello. Yo, por ejemplo, en el registro civil emito certificados de nacimiento. Y los certificados de nacimiento, por ejemplo, alguien se va a casar y necesita el certificado de nacimiento. Entonces viene y me pide el certificado de nacimiento y yo lo saco con el ordenador y lo que tiene valor de ese documento es el sello. Si no está sellado, es el mismo documento. Se lo he impreso, es real, es válido, pero no lo admiten. No, esto no. Tú tienes el sello. Ya estás sellado. Ahora, la acción del sellado también viene con las arras. Las arras, esto se representa en las bodas. La sacan de aquí, ¿eh? Porque en realidad lo que hacen en las bodas es dan un dinero como diciendo, esto es el adelanto de la provisión para el matrimonio. Entonces, el novio lo que hace es dar un dinero, ¿verdad?
para que la novia tenga un adelanto de lo que va a ser la vida matrimonial. Y nosotros, dice la cuarta, Dios les ha dado a los creyentes las arras del Espíritu en sus corazones. Tú, Señor, ya me has pagado para parte de lo que vamos a vivir juntos. Eso es lo que me importa. Lo demás, ¿qué me importa? Amén. Entonces, esos son los cuatro que dice, esas son las garantías que muestran que yo soy de Cristo. Yo no, es Él el que ha hecho todo eso en mí. Yo no puedo, sin estas cosas, sin yo estar seguro de la salvación por lo que ha hecho Cristo, soy un fariseo, soy un religioso, ¿verdad? Alguien que no puede. Sin la unción, sin el don que el Espíritu Santo ha puesto en mí, sigo siendo inútil, porque yo qué sé, ¿qué? Es el don el que hace que yo pueda. Y el don encima lo ejerce Él que está en mí. Sin el sello no hay autenticidad. Y sin las arras, ¿verdad? Sería un matrimonio que estamos en noviazgo, todavía no estaría cumplido. Pero ya Cristo vino y entregó esas arras. Y esas arras las entregó en la cruz. Y las entregó con la promesa de que Él resucitaría, y resucitó. Y se marchó con la promesa de que va a volver. Y no lo dudéis, va a volver. Y no queda mucho. No queda mucho. Me ha gustado mucho porque Luis me contaba sus dificultades, que yo le contaba las mías, y él, cuando me contaba las suyas, digo, madre mía, la mía no tiene nada ni comparación con las suyas. Y sin embargo él estaba gozoso, dice José Luis. Ya te lo va a confirmar Dios, pero estamos en la recta final. Ama y listo. Y soporta todo lo que tengas que soportar. Estamos en el paseillo con la cruz en dirección al Calvario. Con Cristo. Sí, es duro. Sí te insultan, sí te vituperan. No pasa nada. Vamos a la libertad. A la libertad de esta carne, a la libertad de este mundo, a la libertad de los enemigos, ¿verdad? No tenemos que, todavía tenemos que pasar la lucha para... No, todo lo hace Él. Nosotros simplemente estamos paseando para allá, en la recta final. Amén. Estamos en la milla verde, pero no para una condenación, sino para una glorificación con Cristo.